Infancia en la Meca. Antes de sumergirnos en los grandes acontecimientos que cambiaron para siempre la historia de Arabia, es importante que el oyente se sitúe en la época y el lugar en que todo comenzó. La Meca, a comienzos del siglo VI de nuestra era, no era la ciudad que conocemos hoy, sino un asentamiento en el desierto rodeado de montañas secas y caminos polvorientos que servía como punto de encuentro de comerciantes y caravanas que cruzaban la península. Allí se encontraba la Kaaba, un santuario que ya en aquellos tiempos era lugar de peregrinación para tribus de toda la región, lo que le daba a la ciudad un papel central tanto en lo económico como en lo religioso. La sociedad estaba organizada en clanes y tribus, unidos por lazos de sangre y por un código de honor que definía las lealtades, las alianzas y también los conflictos. Era un mundo duro, en el que la supervivencia dependía de la solidaridad del grupo y de la reputación de cada persona, pues no había una autoridad central capaz de impartir justicia más allá de las costumbres tribales. En este escenario, alrededor del año 570, nació un niño que recibiría el nombre de Muhammad, que significa el alabado. Su nacimiento se recuerda tradicionalmente en el llamado Año del Elefante, un período que quedó marcado en la memoria de los habitantes de la Meca por el fracaso de un intento de invasión de la ciudad por parte del ejército de Abraha, gobernador de Yemen, que había llegado con elefantes de guerra y fue derrotado, según la tradición, por un suceso milagroso. Ese detalle, transmitido de generación en generación, fue interpretado por muchos como un presagio de que algo especial estaba a punto de ocurrir en la historia de su pueblo. La familia de Muhammad pertenecía al clan de los Banu Hashim, parte de la tribu de los Quraysh, los guardianes de la Kaaba y administradores de las caravanas que pasaban por la ciudad. Aunque este linaje era respetado, no poseía una gran riqueza. Su padre, Abdalá, murió antes de que él naciera, dejándolo huérfano de padre. La noticia de la muerte de Abdalá cayó como un peso sobre la familia, pues en una sociedad donde la figura paterna era la principal protectora de los hijos, el destino del niño quedaba en una situación vulnerable. Sin embargo, su abuelo Abd al-Muttalib, líder de gran influencia en la Meca, se hizo cargo de él y le brindó el cariño y el cuidado que necesitaba. Se dice que el anciano tenía un afecto especial por su nieto, lo mantenía cerca y lo hacía sentar junto a él en las reuniones de los líderes del clan, un gesto que para la época era poco común y que ya señalaba la consideración que inspiraba a aquel niño. Pero el destino parecía empeñado en endurecer el carácter de Muhammad desde muy temprano. Cuando apenas tenía 6 años, su madre, Amina, enfermó y murió durante un viaje de regreso de Medina, dejándolo completamente huérfano. La imagen de aquel niño huérfano regresando a la Meca bajo la custodia de una sirvienta ha quedado grabada en la tradición islámica como un episodio de profunda tristeza. Desde entonces quedó bajo el cuidado de su abuelo, pero 2 años más tarde, también éste murió. La tutela pasó entonces a su tío Abu Talib, quien lo crió como a uno más de sus hijos y le enseñó las costumbres de la tribu y el arte de conducir caravanas. El joven Muhammad creció en un ambiente en el que el trabajo no era una opción, sino una necesidad. En su adolescencia se empleó como pastor de ovejas, una ocupación humilde que lo ponía en contacto directo con la dureza del desierto, el silencio de las llanuras y la soledad de las noches. Esta etapa suele destacarse como una escuela de paciencia y reflexión, que templó su carácter y lo hizo aprender a ser observador y prudente. Más adelante acompañó a su tío en viajes comerciales, lo que le permitió conocer otras regiones de Arabia y entrar en contacto con distintas tribus, dialectos y costumbres. Fue testigo de los intercambios de mercancías, de los acuerdos de palabra que sellaban tratos
y de la importancia de la confianza en un mundo donde no existían documentos ni contratos escritos. Ya en su juventud, Muhammad comenzó a destacar por su comportamiento íntegro. La gente lo reconocía por su honestidad y su capacidad de cumplir con su palabra, lo que le valió el apodo de Al-Amin, el digno de confianza. En un entorno donde la reputación podía significar la diferencia entre el respeto y el desprecio, esta fama lo convirtió en alguien a quien se podía acudir para resolver disputas o para confiarle mercancías de valor. Su personalidad se estaba formando a partir de las pruebas que había vivido y del ejemplo de los hombres que lo rodeaban, hombres que defendían su honor y el de su clan con la vida si era necesario. Al llegar a la adultez, Muhammad ya era un hombre con una visión amplia de su mundo, conocedor de las rutas comerciales y de la compleja red de alianzas que mantenía la paz entre las tribus. Su infancia difícil, marcada por la pérdida de sus padres y abuelos, había forjado en él una empatía profunda por los huérfanos y los desamparados, algo que en el futuro se reflejaría en las enseñanzas que transmitiría a sus seguidores. Su carácter sereno y reflexivo lo convertía en un observador de las tensiones sociales, de la desigualdad y de la idolatría que dominaba el culto en la Kaaba. Aunque en este punto de su vida no había comenzado ninguna misión religiosa, se empezaba a gestar en su interior una sensibilidad particular hacia la justicia y la rectitud. Esta primera etapa de su vida, marcada por pérdidas, aprendizajes y experiencias en el desierto, lo había moldeado para el papel que jugaría en el futuro. Era ya un hombre que inspiraba respeto, pero aún estaba por vivir el encuentro que transformaría por completo su destino. Y es en ese momento de su juventud, ya reconocido como un hombre confiable, donde nuestra historia comienza a dirigirse hacia un capítulo decisivo que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Juventud y reputación de confianza. A medida que Muhammad crecía, su vida comenzaba a tomar forma dentro de la dinámica social de la Meca, y el joven que había conocido la orfandad y la austeridad se transformaba en un hombre que entendía cómo funcionaban las relaciones entre las tribus, los acuerdos comerciales y el delicado equilibrio de poder que mantenía unida a la ciudad. Su tío Abu Talib, que había asumido su cuidado, le enseñó el arte de viajar en caravana, una actividad que no era simplemente trasladar mercancías de un lugar a otro, sino un ejercicio de supervivencia, diplomacia y conocimiento de las rutas más seguras a través del desierto. Aquellos viajes lo llevaron a conocer oasis lejanos, mercados bulliciosos y diferentes culturas que se reunían en puntos estratégicos de la península, ampliando su visión del mundo y mostrando que existía mucho más allá de las montañas que rodeaban su ciudad natal. La juventud de Muhammad estuvo marcada por el trabajo constante y por la necesidad de demostrar su valía en una sociedad que valoraba el honor por encima de cualquier otra cosa. A diferencia de otros jóvenes de su época que podían permitirse una vida más cómoda gracias a la fortuna de sus padres, él tuvo que forjar su propio camino, ganándose cada oportunidad con esfuerzo. Este contexto lo convirtió en un hombre disciplinado, atento a los detalles y con una memoria excepcional, cualidades que lo hacían destacar cuando se trataba de negociar precios, registrar acuerdos de palabra y recordar compromisos asumidos en cada viaje. La gente comenzaba a notar que aquel joven no se dejaba arrastrar por los excesos comunes en las ferias ni por las riñas tribales, sino que mantenía una conducta mesurada y digna. Poco a poco, Muhammad fue ganando fama de ser alguien en quien se podía confiar plenamente. No eran solo sus palabras las que lo distinguían, sino su manera de cumplir lo que prometía, algo que para los comerciantes era invaluable. En una sociedad sin contratos escritos, la reputación lo era todo.
y su reputación crecía con cada transacción exitosa. Muchos empezaron a llamarlo Al-Amin, el confiable, un título que no se otorgaba a la ligera. Esta confianza le abrió puertas y lo convirtió en la persona a la que acudían para custodiar mercancías o mediar en disputas. En un mundo en el que el más mínimo conflicto podía escalar a violencia entre clanes, tener a alguien que pudiera escuchar a ambas partes y ofrecer una solución justa era un bien muy apreciado. Un episodio que destaca en esta etapa de su vida fue su participación en el llamado Pacto de Fudul, un acuerdo entre varios clanes de la Meca que buscaba proteger a los forasteros y garantizar justicia para quienes no tenían poder para defenderse. Se dice que Muhammad apoyó activamente este pacto y lo recordó con orgullo incluso después de haber iniciado su misión profética, lo que revela su sensibilidad hacia la equidad y su interés por un orden social más justo. Este tipo de acciones fortalecieron su imagen como un joven con un fuerte sentido moral, alguien que no se quedaba de brazos cruzados ante la injusticia y que prefería buscar soluciones que evitaran la opresión. En esta etapa, además, Muhammad estaba desarrollando un conocimiento profundo de los códigos de honor que regían a su pueblo. Comprendía el valor de la palabra dada, la importancia de la hospitalidad, el respeto a los ancianos y la necesidad de mantener la paz siempre que fuera posible. Aunque aún no se había manifestado ninguna vocación espiritual en él, su carácter ya se estaba moldeando para convertirse en un líder capaz de inspirar a otros. Las historias de caravanas que se habían perdido, de tribus que habían sido atacadas en el camino o de injusticias cometidas en los mercados, le daban material para reflexionar sobre las debilidades de la sociedad en la que vivía. Es importante imaginar a este joven Muhammad en los mercados de Siria, observando las costumbres de comerciantes cristianos y judíos, escuchando relatos sobre otras creencias y formas de adoración, absorbiendo información que le resultaría útil en el futuro. Aunque en ese momento él no participaba en debates religiosos, estos encuentros le mostraban que el mundo no era uniforme y que existían ideas diferentes sobre el origen de la vida y el papel de la divinidad en la existencia humana. Tal vez sin darse cuenta, su mente comenzaba a abrirse a la posibilidad de que hubiera algo más grande que las tradiciones que había heredado. Todo este aprendizaje fue acompañado por un desarrollo personal que lo volvía cada vez más respetado. Sus vecinos lo buscaban para encargarle tareas delicadas. Los comerciantes confiaban en él para que llevara sus bienes a otras ciudades, y su nombre era mencionado como ejemplo de alguien que no traicionaba la confianza de los demás. Esa reputación se convirtió en su capital más valioso, el que lo acompañaría durante el resto de su vida. De este modo, cuando alcanzó la edad adulta, Muhammad ya no era simplemente el joven huérfano de la tribu de los Banu Hashim, sino un hombre que había construido una posición sólida en la sociedad de la Meca, conocido por su honestidad y por su capacidad para actuar como mediador. La combinación de su experiencia en las caravanas, su exposición a diferentes culturas y su reputación de hombre íntegro lo colocaban en el camino de una etapa crucial de su vida, en la que el destino le tenía reservada una oportunidad que cambiaría el rumbo de su historia para siempre. Y es precisamente en ese momento de su vida, cuando su nombre era sinónimo de confianza y su posición dentro de la comunidad estaba consolidada, que una mujer influyente y de gran carácter pondría su atención en él, abriendo la puerta a una relación que marcaría el siguiente gran giro en su existencia. Matrimonio con Yadilla. El joven Muhammad había alcanzado ya una madurez personal y social que lo colocaba en una posición privilegiada dentro de su comunidad. Su reputación de hombre íntegro se había consolidado, y su habilidad para manejar negocios de manera justa lo hacía atractivo para aquellos que buscaban a alguien capaz de dirigir caravanas y proteger sus intereses en rutas largas y riesgosas.
Fue en este contexto que conoció a Jadilla, una mujer comerciante de gran prestigio, perteneciente a una familia influyente de la Meca y conocida por su inteligencia, su carácter firme y su visión para los negocios. Era viuda y administraba con éxito sus propios bienes, algo poco común en su tiempo, y necesitaba a alguien de absoluta confianza para dirigir sus caravanas hacia Siria y otras regiones. Al enterarse de la reputación de Muhammad, Jadilla decidió contratarlo. No se trataba de un encargo menor. Las caravanas eran inversiones costosas, cargadas de mercancías que podían ser blanco de ladrones o quedar atrapadas en disputas tribales. Para ella era fundamental contar con un responsable que pudiera negociar de manera ventajosa, cuidar de los bienes y regresar con ganancias. Muhammad aceptó el encargo y, acompañado de un sirviente de Jadilla, emprendió el viaje. Las crónicas cuentan que no solo cumplió con las expectativas, sino que obtuvo beneficios superiores a los habituales, demostrando habilidad comercial, buen juicio y un trato respetuoso hacia quienes lo acompañaban. Cuando regresó a la Meca, Jadilla quedó tan impresionada por su desempeño y por los informes que recibió acerca de su comportamiento durante el viaje, que comenzó a verlo con otros ojos. Se dice que admiró su honestidad, su serenidad en las negociaciones y la manera en que trataba a las personas bajo su mando. Esto fue el inicio de una relación que pronto trascendería lo puramente comercial. Jadilla, que contaba con una posición económica desahogada, no estaba presionada por la necesidad de casarse, lo que hace más significativo que fuera ella quien expresara su interés en Muhammad. El matrimonio entre ambos se celebró cuando Muhammad tenía alrededor de 25 años y ella cerca de 40. Este enlace le dio a Muhammad estabilidad económica y emocional, algo que hasta ese momento no había conocido plenamente debido a las pérdidas que había sufrido en su infancia. El hogar que construyeron juntos se convirtió en un espacio de tranquilidad en medio de una ciudad en la que las tensiones tribales y los desafíos comerciales estaban siempre presentes. Tuvieron varios hijos, aunque no todos sobrevivieron a la infancia, algo que era frecuente en aquella época. Este dolor personal también contribuyó a profundizar la sensibilidad de Muhammad hacia los más vulnerables. Jadilla fue para Muhammad más que una esposa. Fue una compañera leal, una consejera y alguien que confiaba en su capacidad de liderazgo. El apoyo que le brindó resultaría crucial en los años posteriores, cuando comenzara su misión profética y enfrentara el rechazo de su ciudad. Durante los primeros años de matrimonio, sin embargo, Muhammad pudo concentrarse en el trabajo y en la vida familiar. Su reputación como comerciante siguió creciendo, y cada vez era más reconocido como un hombre justo que trataba a sus empleados de manera digna y que resolvía disputas de forma pacífica. Es en esta etapa cuando Muhammad comienza a dedicar tiempo a la reflexión profunda. Las fuentes lo describen como alguien que se apartaba de los excesos de su sociedad, que prefería la meditación al bullicio de las festividades paganas y que buscaba momentos de soledad para pensar en el sentido de la vida. En la Meca, la Kaaba albergaba decenas de ídolos de distintas tribus, y los rituales religiosos giraban en torno a prácticas que mezclaban devoción y comercio. Para Muhammad, que observaba con atención las injusticias sociales y el trato desigual hacia huérfanos, mujeres y pobres, había algo en ese orden establecido que lo inquietaba. Comenzó a retirarse con frecuencia a la cueva de Hira, en una montaña cercana, para pasar largos ratos en silencio. Allí meditaba, rezaba de manera solitaria y contemplaba el firmamento. Es fácil imaginarlo en las noches del desierto, con el cielo cubierto de estrellas, preguntándose por el origen de todo lo que veía y buscando una respuesta más profunda
que la que ofrecían las tradiciones de su pueblo. Su carácter introspectivo lo llevaba a cuestionar si la idolatría y las luchas interminables entre clanes eran el verdadero destino de los hombres, o si había un propósito mayor detrás de la existencia. La relación con Jadilla jugó un papel clave en esta etapa de búsqueda. Ella no solo le ofrecía el apoyo material que le permitía retirarse a meditar sin preocuparse por su sustento, sino que también era una fuente de aliento y comprensión. Las narraciones destacan que confiaba plenamente en él y lo respetaba, lo que le daba la libertad de explorar sus inquietudes espirituales. Ese ambiente de seguridad fue el terreno en el que comenzó a germinar el llamado que cambiaría su vida para siempre. Estos años de matrimonio y meditación formaron el puente entre su vida de comerciante respetado y el inicio de su misión profética. La estabilidad de su hogar, la fortaleza emocional que le proporcionaba Jadilla y la madurez alcanzada a través de sus experiencias previas lo preparaban para enfrentar una etapa completamente nueva. Lo que estaba por suceder no sería un simple cambio en su vida personal, sino un acontecimiento que alteraría la historia de su comunidad y daría origen a un movimiento espiritual que se expandiría mucho más allá de las fronteras de la Meca. Así, con un hogar estable, una reputación intachable y una mente que empezaba a abrirse a lo trascendente, Muhammad estaba a las puertas de la experiencia que lo impulsaría a hablar en nombre de algo más grande que él mismo. El silencio de la cueva de Hira pronto se convertiría en el escenario de un encuentro que marcaría el comienzo de una nueva era para toda Arabia. La primera revelación. Las noches en el desierto tienen algo de hipnótico. El silencio es tan profundo que cada sonido parece amplificarse, y las estrellas cubren el cielo como si fuera un océano de luz. Fue en ese ambiente, en la soledad de la cueva de Hira, donde Muhammad buscaba refugio para meditar, alejado del bullicio de la Meca y de las tensiones de la vida diaria. Tenía alrededor de 40 años y llevaba tiempo sintiendo una inquietud interior que lo impulsaba a apartarse de su entorno. No se trataba de un simple descanso, sino de un retiro consciente en el que dedicaba largas horas a reflexionar sobre el estado moral de su pueblo, sobre la injusticia que veía en las calles y sobre el sentido de la existencia humana. Su corazón parecía preparado para recibir algo más, aunque no podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Una de esas noches, en pleno mes de Ramadán, ocurrió el acontecimiento que marcaría el comienzo de su misión. Las fuentes islámicas relatan que mientras se encontraba en la cueva, fue sorprendido por la presencia de una figura que llenó el espacio de una luz abrumadora. Aquella presencia lo tomó por sorpresa, y antes de que pudiera reaccionar, lo envolvió en un acto que quedaría grabado para siempre en su memoria. Lo estrechó con una fuerza indescriptible y le ordenó que recitara. Muhammad, aterrorizado y sin entender qué estaba ocurriendo, respondió que no sabía hacerlo, que no podía recitar. La figura lo apretó nuevamente, como si quisiera grabar el mensaje en su interior, y repitió la orden. 3 veces se repitió la escena hasta que las palabras comenzaron a fluir de sus labios. Recita en el nombre de tu Señor, que creó al hombre de un coágulo de sangre. Recita que tu Señor es el más generoso. Aquellos versos, breves y poderosos, serían el inicio de lo que más tarde se convertiría en el Corán. El impacto de esa experiencia fue tan intenso que Muhammad sintió que su cuerpo temblaba y su corazón latía con violencia. La cueva, que antes había sido un refugio de paz, se convirtió de pronto en el escenario de algo que escapaba a toda comprensión humana. Lleno de miedo, salió de allí apresuradamente y descendió por la montaña en medio de la oscuridad de la noche. Sus pasos eran rápidos,
como los de alguien que huye de algo que no sabe si fue una visión, un sueño o un ataque de locura. Al llegar a su casa, buscó a Jadilla y le pidió que lo cubriera con mantas, intentando calmar el temblor que lo sacudía. Le contó lo sucedido con voz entrecortada y le confesó su temor de haber perdido la razón o de haber sido atacado por algún espíritu. La reacción de Jadilla fue crucial en este momento. En lugar de desestimar sus palabras o alarmarse, lo escuchó con atención y le ofreció consuelo. Le aseguró que Dios no lo abandonaría y que alguien como él, conocido por su honestidad y por su compasión hacia los necesitados, no podía ser objeto de un castigo. Estas palabras tuvieron un efecto tranquilizador en Muhammad, que poco a poco recuperó la calma. Pero el misterio de lo que había sucedido seguía pesando sobre él. Jadilla decidió llevarlo a ver a su primo Waraka ibn Naufal, un anciano que conocía las escrituras cristianas y judías y que podía ofrecer una perspectiva diferente. Cuando escuchó el relato, Waraka no dudó en afirmar que lo que Muhammad había experimentado era una revelación divina y que el mensajero que se le había aparecido era el mismo ángel Gabriel que, según la tradición, había transmitido mensajes a los profetas anteriores. Waraka le advirtió que la misión que acababa de comenzar no sería fácil, que enfrentaría oposición y que tendría que ser firme para cumplir con lo que se le estaba encomendando. Después de este encuentro, Muhammad continuó experimentando visiones y sensaciones intensas. Hubo un periodo en el que las revelaciones cesaron, lo que lo llenó de angustia, pues temía que aquello hubiera sido una ilusión pasajera. Sin embargo, tiempo después, las revelaciones regresaron con mayor claridad y comenzaron a convertirse en una guía espiritual que lo orientaba y le pedía transmitir un mensaje a su gente. Estas experiencias no eran suaves ni cómodas. En ocasiones, sentía un gran peso sobre su cuerpo, sudaba profusamente y quedaba exhausto. Era como si cada palabra revelada lo transformara físicamente, como si el mensaje atravesara su ser antes de salir de su boca. A partir de este momento, la vida de Muhammad cambió de manera irreversible. La cueva de Hira dejó de ser simplemente un refugio y se convirtió en el lugar donde había iniciado su relación directa con lo divino. La responsabilidad de transmitir el mensaje que había recibido se volvió una carga que lo acompañaría hasta el final de su vida. Aunque al principio se sintió inseguro y temeroso, el apoyo constante de Jadilla y la convicción de que lo que vivía tenía un origen superior le dieron la fuerza para comenzar a compartirlo con un círculo reducido de personas. La atmósfera de misterio y trascendencia que rodea este episodio ha sido motivo de reflexión durante siglos. Más allá de la dimensión religiosa, se trata de un momento de transformación humana. Un hombre común, conocido por su honestidad, es llamado a asumir una misión extraordinaria que pondrá a prueba su carácter, su paciencia y su resistencia ante la adversidad. Para quienes lo escuchaban, sus palabras comenzaron a sonar diferentes, más profundas y cargadas de un sentido que parecía venir de otra parte. Con esta primera revelación, no solo se inicia la misión de Muhammad, sino también un proceso de cambio que pronto se extenderá más allá de su hogar y de su círculo íntimo. La semilla ya había sido plantada, y lo que comenzó en el silencio de una cueva se convertiría en un movimiento que transformaría el corazón de Arabia. Fue en este clima de despertar espiritual, de temor mezclado con esperanza y de incertidumbre sobre lo que vendría, donde Muhammad comenzó a compartir sus primeras palabras, reveladas con personas de confianza. Así nació el pequeño grupo que sería el núcleo inicial de una comunidad que, en los años siguientes, crecería y enfrentaría enormes desafíos. Los primeros musulmanes.
Después de aquella noche en la cueva de Hira y de las primeras revelaciones que marcaron el inicio de su misión, Muhammad comenzó un proceso delicado: compartir el mensaje con otras personas. No era una decisión sencilla, porque lo que había recibido no se parecía a nada que su pueblo hubiera escuchado antes. Las palabras que recitaba hablaban de un Dios único, creador de todas las cosas, que conocía lo que se esconde en los corazones y que pedía a los hombres vivir con justicia, cuidar a los pobres y abandonar la idolatría. Este mensaje era profundamente transformador y, al mismo tiempo, peligroso, porque tocaba los pilares sobre los que se sostenía la vida religiosa, social y económica de la Meca. El primer lugar donde se sembró esta semilla fue en su propia casa. Yadilla, su esposa, fue la primera en creer en él y en aceptar que lo que recibía era una revelación verdadera. Su apoyo fue decisivo. Le dio confianza para continuar y se convirtió en su principal sostén emocional en un momento en que él mismo todavía estaba asimilando la magnitud de lo que le estaba ocurriendo. La imagen de Yadilla, tranquila y firme, animándolo a seguir adelante, es uno de los momentos más conmovedores de la tradición islámica. A partir de allí, Muhammad comenzó a hablar con familiares cercanos y amigos de absoluta confianza. El siguiente en aceptar su mensaje fue su primo, Ali ibn Abi Talib, que en ese momento era un adolescente y vivía en su casa. La juventud de Ali le dio un entusiasmo especial para seguir las enseñanzas que escuchaba, y se convirtió en uno de los primeros en rezar junto a Muhammad. Luego se unió Zaid ibn Haritha, su hijo adoptivo, quien había sido liberado de la esclavitud y que lo consideraba como un padre. Más adelante, Abu Bakr, un comerciante respetado y amigo cercano, escuchó su mensaje y lo aceptó sin vacilar. La conversión de Abu Bakr fue particularmente importante, porque era una persona influyente que comenzó a invitar a otros a escuchar a Muhammad. Gracias a él, se unieron varios de los primeros musulmanes, entre ellos algunos que luego desempeñarían papeles clave en la historia. Durante los primeros años, la predicación se llevó a cabo en secreto. Muhammad no salía a los mercados ni a las reuniones tribales a proclamar su mensaje de manera abierta. En lugar de eso, hablaba con pequeños grupos en encuentros privados, enseñando a recitar las revelaciones y explicando su significado. Las reuniones se realizaban en casas seguras, y uno de los lugares más recordados fue la casa de Al-Arqam, donde los creyentes podían reunirse sin ser molestados para orar y aprender. Estas sesiones tenían un carácter íntimo, casi clandestino, en las que cada nuevo verso revelado era escuchado con atención y memorizado con devoción. La comunidad comenzó a crecer lentamente, pero con solidez. Entre los primeros en aceptar el mensaje, había personas de distintos estratos sociales, comerciantes respetados, jóvenes inquietos, y también esclavos que veían en el nuevo credo una esperanza de dignidad y libertad. Esto fue significativo, porque el mensaje no estaba reservado para una élite, sino que convocaba por igual a ricos y pobres, a hombres y mujeres. La oración se convirtió en un acto central de esta pequeña comunidad, un momento en el que todos se colocaban hombro con hombro, sin importar su rango, y se inclinaban juntos en dirección a Dios. Esta etapa temprana de la misión estuvo marcada por un profundo sentido de fraternidad. Los creyentes se trataban como hermanos y hermanas. Compartían lo poco que tenían y se apoyaban en medio de la creciente tensión. Era un grupo pequeño en número, pero firme en su convicción, y su fe comenzaba a llamar la atención de los Quraysh, que observaban con recelo cómo surgía este nuevo movimiento en el corazón de la ciudad. Es interesante imaginar la emoción de aquellos primeros musulmanes al escuchar palabras que nunca antes se habían pronunciado en su lengua de esa manera. Los versos revelados eran poéticos y poderosos,
Hablaban de la creación del mundo, del juicio final y de la misericordia divina. Cada revelación parecía sacudirlos, invitarlos a cambiar su manera de vivir, a abandonar las prácticas de idolatría y a tratar con justicia a los demás. Estas enseñanzas no eran simples declaraciones teóricas, transformaban su conducta diaria, su forma de comerciar, de tratar a los débiles y de enfrentar la adversidad. Sin embargo, este crecimiento silencioso no podía pasar desapercibido por mucho tiempo. La tribu de los Quraysh comenzaba a preguntar qué era lo que estaba predicando Muhammad y por qué personas de distintos clanes se reunían con él en secreto. Las tensiones empezaban a gestarse en las sombras y los rumores circulaban por las calles de la Meca. Algunos se preguntaban si este nuevo mensaje podía poner en riesgo la economía de la ciudad, que dependía en gran parte de la peregrinación de las tribus a la Kaaba y de la venta de ídolos. Mientras tanto, Muhammad continuaba guiando a sus seguidores con paciencia. No se trataba de apresurar el proceso, sino de formar una base sólida de creyentes que pudieran resistir la oposición que inevitablemente vendría. La etapa de predicación en secreto fue una especie de escuela de carácter, en la que cada miembro de la comunidad aprendía a confiar en Dios y en el liderazgo del profeta, a memorizar las revelaciones y a sostenerse mutuamente en la fe. Esta pequeña pero firme comunidad estaba a punto de enfrentar un cambio decisivo. Lo que había comenzado como un movimiento silencioso, pronto se volvería público, y con ello llegarían la hostilidad, el rechazo y las pruebas que pondrían a prueba su resistencia. La calma de las reuniones en casa de Al-Arqam estaba a punto de ser reemplazada por un escenario de abierta confrontación en las calles de la Meca. Oposición en la Meca. El momento en que Muhammad comenzó a predicar abiertamente marcó un cambio radical en la historia de la comunidad que estaba formando. Lo que hasta entonces había sido una serie de encuentros privados pasó a convertirse en un llamado público que resonaba en las calles de la Meca y en los mercados donde las tribus se reunían. El mensaje era claro y desafiante. Había un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, y todos los ídolos que llenaban la Kaaba no eran más que figuras sin poder. Para un oyente contemporáneo, puede parecer un simple cambio de creencias, pero para los Quraysh era un ataque directo al corazón de su identidad y de su sistema económico, porque el prestigio de la ciudad dependía de ser el centro de peregrinación de toda Arabia, y ese flujo constante de peregrinos sostenía el comercio local. El impacto de estas primeras prédicas fue inmediato. Al principio, algunos lo escuchaban con curiosidad, intrigados por la fuerza de sus palabras y por la belleza de los versos que recitaba. Sin embargo, pronto comenzaron las primeras críticas y burlas. Los líderes de los Quraysh temían que si la gente dejaba de venerar a sus dioses, las caravanas de otras tribus dejarían de llegar y la Meca perdería su estatus de lugar sagrado. Por eso empezaron a reunirse para discutir cómo frenar a Muhammad. Lo primero que intentaron fue el descrédito personal. Lo acusaron de ser un hechicero, un poeta inspirado por fuerzas malignas, alguien que había perdido el juicio. La estrategia buscaba aislarlo y hacer que la gente dejara de tomarlo en serio. Cuando vieron que las burlas no daban resultado y que cada vez más personas se unían a la nueva fe, las medidas se volvieron más duras. Los primeros en sufrir fueron los musulmanes que no tenían la protección de un clan poderoso. En aquella sociedad, pertenecer a un clan significaba tener un escudo contra los abusos, pero quienes eran esclavos, libertos o extranjeros carecían de esa defensa. Fueron sometidos a torturas públicas con el objetivo de hacerlos renunciar. Uno de los episodios más recordados es el martirio de Sumaya, una mujer de origen humilde que fue asesinada por negarse a abandonar su fe. Su firmeza se convirtió en símbolo de la resistencia de los primeros creyentes.
Muhammad, por su parte, contaba con la protección de su tío Abu Talib, que aunque no había aceptado el mensaje, lo defendía como miembro de su clan. Esta protección era lo único que impedía que los líderes de los Quraysh atentaran directamente contra su vida. No obstante, la presión aumentaba cada día. Llegaron a ofrecerle riquezas, poder e incluso el liderazgo de la ciudad si renunciaba a su misión. La respuesta de Muhammad fue contundente. Aunque le ofrecieran el sol en su mano derecha y la luna en la izquierda, no abandonaría el mensaje que había recibido. Al ver que las negociaciones no funcionaban, los Quraysh decidieron aislar por completo al clan de los Banu Hashim, al que pertenecía Muhammad. Firmaron un pacto por escrito en el que se comprometían a no comerciar, no casarse ni relacionarse con ellos hasta que entregaran a su protegido. El documento fue colgado dentro de la Kaaba como señal de que el acuerdo era inviolable. Esto dio inicio a un periodo de boicot que duró cerca de 3 años. Las condiciones fueron extremadamente duras. El clan fue forzado a vivir en un valle aislado, con recursos muy limitados. Pasaron hambre, soportaron el calor y la escasez de agua, y hubo momentos en los que se escuchaban los llantos de los niños hambrientos durante la noche. El sufrimiento de esta etapa fortaleció la cohesión de la comunidad musulmana. Los creyentes se apoyaban unos a otros y continuaban rezando en secreto, manteniendo viva la fe en medio de la adversidad. Algunos de los líderes de los Quraysh comenzaron a sentir compasión al ver el sufrimiento de personas inocentes, y poco a poco el boicot perdió apoyo hasta que finalmente fue levantado. Sin embargo, la tensión no desapareció. En medio de esta situación, Muhammad tomó una decisión estratégica para proteger a los más vulnerables. Permitió que un grupo de musulmanes emigrara a Abisinia, un reino cristiano gobernado por un monarca conocido por su justicia. Allí encontraron refugio y pudieron practicar su fe sin temor. Esta emigración fue vista por los Quraysh como un desafío, pues significaba que el movimiento se extendía más allá de su control. Enviaron emisarios para intentar que el rey les entregara a los refugiados, pero tras escucharlos, el monarca decidió protegerlos, lo que fue interpretado como una victoria moral para los musulmanes. Durante este tiempo, la figura de Muhammad se iba transformando ante los ojos de sus contemporáneos. Ya no era solo el hombre confiable que mediaba en disputas, sino un líder que inspiraba a otros a resistir y a vivir de acuerdo con principios superiores a las costumbres de la tribu. Sus palabras comenzaban a desafiar no solo la idolatría, sino la desigualdad y la injusticia social, denunciando prácticas como el infanticidio femenino y la explotación de los pobres. Cada nuevo seguidor era motivo de preocupación para los Quraysh, que temían que el movimiento creciera hasta amenazar el orden establecido. La oposición se hacía más agresiva, y aunque Muhammad permanecía firme, el desgaste emocional y físico era evidente. Sin embargo, estas pruebas consolidaron el núcleo de creyentes que más adelante tendría un papel crucial en la expansión de la nueva fe. El ambiente en la Meca se había vuelto tenso, y las calles ya no eran seguras para quienes se declaraban abiertamente musulmanes. La hostilidad estaba alcanzando un punto crítico, y el destino de la joven comunidad parecía pender de un hilo. Era evidente que algo tendría que cambiar para que pudieran sobrevivir y continuar su misión. Y fue precisamente en ese contexto de persecución y presión creciente cuando la vida de Muhammad experimentaría una serie de pérdidas personales que marcarían profundamente su espíritu y lo llevarían a una etapa de dolor y transformación. Año de tristeza y viaje nocturno. El periodo que siguió al fin del boicot en el valle de los Banu Hashim fue uno de los más dolorosos en la vida de Muhammad. Después de años de resistencia y sufrimiento,
La comunidad musulmana comenzaba a respirar con algo de alivio, pero pronto se vería golpeada por una serie de acontecimientos que marcarían profundamente a su líder. Este periodo es recordado en la tradición islámica como el Año de la Tristeza, y no es difícil entender por qué. En cuestión de meses, Muhammad perdió a dos de las personas más importantes de su vida, aquellas que habían sido sus pilares de apoyo en los momentos más difíciles. La primera pérdida fue la de Abu Talib, su tío y protector. Durante más de 40 años, Abu Talib había cuidado de él, primero como tutor y luego como defensor frente a los ataques de la tribu de los Quraysh. Aunque nunca aceptó la fe islámica, se mantuvo leal a su sobrino y lo protegió a pesar de las presiones que recibía de otros líderes para que lo entregara. Con su muerte, Muhammad quedó vulnerable, porque en la sociedad tribal de la Meca, la protección de un jefe de clan era lo que mantenía a raya los ataques directos contra una persona. Sin Abu Talib, el riesgo de que intentaran atentar contra su vida aumentó considerablemente. Aún no había pasado el duelo por la muerte de su tío, cuando llegó un golpe todavía más devastador: la muerte de Jadilla, su esposa y compañera incondicional. Ella había sido la primera en creer en él, quien lo había reconfortado después de su primera revelación y quien lo había apoyado material y emocionalmente durante los años más difíciles de su misión. Su casa se había convertido en un refugio de paz en medio de la hostilidad de la ciudad, y perderla significó para Muhammad un dolor inmenso. Se dice que en los días posteriores a su fallecimiento se sumió en una profunda tristeza, y que su ausencia se sintió de manera palpable en la pequeña comunidad de creyentes. Este doble golpe hizo que el entorno en la Meca se volviera todavía más hostil. Los Quraysh, al ver que Muhammad ya no tenía el mismo respaldo familiar, se sintieron con mayor libertad para agredirlo. Las burlas se intensificaron y las humillaciones se hicieron más frecuentes. En este contexto, Muhammad decidió buscar apoyo fuera de su ciudad natal. Viajó a Taif, una localidad cercana, con la esperanza de que sus líderes lo recibieran y aceptaran su mensaje, o al menos le ofrecieran protección para continuar su misión. El viaje a Taif, sin embargo, resultó ser una experiencia amarga. No solo rechazaron su propuesta, sino que algunos de sus habitantes lo trataron con crueldad. Las narraciones cuentan que lo insultaron y que lo hicieron salir de la ciudad mientras grupos de jóvenes lo hostigaban y arrojaban piedras, hasta el punto de herirle los pies. Fue uno de los momentos más duros de su vida, y según la tradición, al apartarse de la ciudad, se refugió bajo un árbol y elevó una de sus oraciones más conmovedoras, en la que le confesaba a Dios su debilidad y le pedía fuerzas para seguir adelante. De regreso a la Meca, Muhammad se enfrentaba a una situación incierta. Había perdido a sus protectores más cercanos. Había sido rechazado en la ciudad a la que había acudido en busca de apoyo, y la hostilidad de los Quraysh se mantenía intacta. Era un momento de profunda prueba espiritual, y fue entonces cuando ocurrió uno de los episodios más enigmáticos y trascendentes de su vida: el viaje nocturno y la ascensión. La tradición islámica relata que una noche Muhammad fue llevado de manera milagrosa desde la Meca hasta Jerusalén en un viaje conocido como Isra. Allí se encontró con otros profetas y lideró la oración junto a ellos, un gesto que simbolizaba la continuidad de su misión con la de los mensajeros que lo habían precedido. Después de esto, experimentó el Miraj, la ascensión a los cielos, donde fue conducido a través de diferentes niveles hasta llegar a la presencia de Dios. Este viaje, descrito en términos espirituales y místicos, fue para Muhammad una fuente de consuelo y de fortaleza, y es visto por los musulmanes
como una confirmación de su papel como profeta. En esta experiencia, según la tradición, se estableció también el número de oraciones diarias obligatorias para los musulmanes, un elemento central de la práctica islámica que permanece hasta el día de hoy. El viaje nocturno no fue un simple episodio de consuelo personal, sino un momento que dio forma a la vida espiritual de toda la comunidad, fortaleciendo su identidad en un momento en que necesitaba esperanza. Regresar de este viaje, con renovada determinación y fe, marcó el inicio de una etapa de reconstrucción interior para Muhammad. Si bien las pérdidas de Abu Talib y Jadilla seguían pesando en su corazón, la certeza de que su misión contaba con un respaldo divino lo impulsó a continuar. Esta convicción se reflejaba en sus palabras, en su manera de predicar y en su relación con los creyentes, que encontraban en él un ejemplo de resistencia frente a la adversidad. Este periodo de dolor, rechazo y revelación mística fue el umbral hacia un cambio mayor. Muhammad entendía que la situación en la Meca se volvía cada vez más insostenible y que la supervivencia de su mensaje requería encontrar un lugar donde la comunidad pudiera crecer sin estar bajo la amenaza constante de la persecución. Ese lugar aparecería muy pronto en el horizonte, y con él se abriría una nueva etapa que transformaría el movimiento espiritual en un proyecto político y social. La hijra a Medina. El clima en la Meca se había vuelto insoportable para Muhammad y sus seguidores. La muerte de sus protectores, la hostilidad abierta de los Quraysh y el constante peligro al que se enfrentaba la comunidad habían convertido la vida cotidiana en un ejercicio de resistencia. Era evidente que continuar en esas condiciones ponía en riesgo no solo el mensaje, sino la integridad física de los creyentes. Fue entonces cuando comenzó a gestarse un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia. El traslado de la naciente comunidad musulmana a otra ciudad. Un movimiento que no sería una simple huida, sino el inicio de una nueva etapa en la que la fe se transformaría en una organización social y política. La oportunidad surgió de manera inesperada. En las ferias de la Meca, donde cada año se reunían tribus de toda Arabia para comerciar y también para intercambiar ideas, algunos habitantes de Yatrib, una ciudad oasis situada al norte, escucharon el mensaje de Muhammad y quedaron impresionados por su fuerza y por la claridad de su visión. Yatrib era una ciudad dividida por conflictos tribales, con tensiones constantes entre sus principales clanes y con la presencia de comunidades judías que esperaban la llegada de un profeta anunciado en sus escrituras. Los jefes de estas tribus, cansados de la violencia y de la falta de un liderazgo que uniera a la población, vieron en Muhammad a un posible mediador que pudiera traer paz a su ciudad. Se organizaron varios encuentros secretos en los que delegaciones de Yatrib se comprometieron a proteger a Muhammad y a seguir su guía si él se trasladaba allí. Estos pactos fueron sellados con juramentos de lealtad, y una vez asegurada la promesa de un lugar seguro, comenzó el éxodo. Los musulmanes empezaron a emigrar discretamente, en pequeños grupos, para no despertar sospechas en los Quraysh. Fue un proceso tenso, porque si eran descubiertos podían ser perseguidos o atacados en el camino. Muhammad permaneció en la Meca hasta que estuvo seguro de que la mayoría de sus seguidores había salido, y entonces se preparó para partir él mismo. La tradición relata que los Quraysh, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, planearon asesinarlo para poner fin de una vez por todas a su misión. Reunieron a hombres de diferentes clanes para que todos compartieran la responsabilidad de su muerte. Pero Muhammad logró escapar en la noche, acompañado por Abu Bakr. Los dos se refugiaron en una cueva en las afueras de la ciudad, y allí permanecieron ocultos mientras sus perseguidores registraban la zona. Se dice que llegaron tan cerca de la cueva que solo un milagro impidió que los descubrieran. Cuando se asomaron a la entrada,
Vieron una telaraña y huellas de aves que hicieron creer que nadie había entrado allí recientemente. Finalmente, cuando el peligro disminuyó, Muhammad y Abu Bakr emprendieron el camino hacia Yathrib. El viaje fue largo y lleno de precauciones, pero al llegar, fueron recibidos con entusiasmo por los habitantes que lo habían invitado. La ciudad lo acogió como un mediador y como un líder, y a partir de ese momento comenzó a llamarse Medina, que significa la ciudad del profeta. Este evento, conocido como la Hégira, marcó un antes y un después en la historia islámica y es tan importante que el calendario musulmán se inicia en esa fecha. Una vez instalado en Medina, Muhammad se dedicó a organizar la vida de la comunidad. Uno de sus primeros actos fue establecer un pacto entre los distintos grupos que habitaban la ciudad, conocido como la Constitución de Medina. Este documento fue revolucionario para su tiempo, ya que no se limitaba a establecer la autoridad de un líder, sino que regulaba la convivencia entre musulmanes, judíos y otras tribus, garantizando la libertad de culto y el respeto mutuo. Era un contrato social que unía a grupos antes enfrentados en una alianza común para defender la ciudad y mantener la paz interna. La emigración a Medina no solo ofreció seguridad a los creyentes, sino que transformó la fe en un proyecto de comunidad. Ahora tenían un espacio donde podían construir una sociedad basada en los principios revelados: la justicia, la solidaridad y el culto a Dios. Las oraciones ya no se realizaban en secreto, sino en público, y se comenzó a levantar una mezquita que no era solamente un lugar de culto, sino también un centro de reunión y de deliberación para todos los asuntos importantes. La vida en Medina no estuvo exenta de dificultades. Había que integrar a los emigrantes de la Meca, conocidos como los Muhajirún, con los habitantes locales, los Ansar, y garantizar que las tensiones entre clanes no volvieran a estallar. Muhammad asumió el papel de árbitro en disputas, juez en conflictos y guía espiritual de la comunidad. Su liderazgo se fue consolidando a medida que demostraba su capacidad para mantener el orden y promover la cooperación entre los distintos grupos. Este nuevo contexto permitió que la comunidad musulmana creciera y se fortaleciera. Los versículos revelados en este periodo comenzaban a tratar no solo temas espirituales, sino también aspectos sociales, comerciales y legales, orientando a los creyentes en la construcción de una sociedad justa. Por primera vez, el Islam dejaba de ser únicamente una fe perseguida para convertirse en una fuerza política con capacidad de acción. Sin embargo, los Quraysh no iban a quedarse de brazos cruzados. La emigración de Muhammad significaba que había logrado establecer un bastión fuera de su alcance, y eso representaba una amenaza directa a su poder. Las tensiones entre la Meca y Medina no tardarían en convertirse en enfrentamientos abiertos que pondrían a prueba la cohesión de la joven comunidad y la capacidad de liderazgo de Muhammad. La Hégira había marcado un nuevo comienzo, pero este nuevo comienzo traía consigo desafíos aún mayores. Muy pronto, las caravanas que unían a ambas ciudades se convertirían en escenario de conflicto, y las primeras batallas de la historia islámica darían forma definitiva al carácter de la comunidad. Batallas y consolidación. La vida en Medina había dado un nuevo impulso a la comunidad musulmana, pero también la colocó en el centro de una tensión creciente con la Meca. Los Quraysh veían con alarma cómo el movimiento que habían intentado sofocar en su ciudad natal ahora tenía un refugio seguro, un líder reconocido y un grupo de seguidores cada vez más numerosos. La situación no tardó en derivar en un conflicto abierto. Para Muhammad y sus compañeros, la supervivencia de la comunidad ya no dependía solo de la fe y de la resistencia moral, sino también de la capacidad de defenderse
y garantizar su sustento en un entorno hostil. Las primeras confrontaciones se dieron en torno a las caravanas comerciales que los Quraysh enviaban hacia Siria. Para los musulmanes, interceptarlas era una forma de recuperar lo que habían dejado atrás al emigrar y de presionar a la Meca para que dejara de hostigarlos. Estos ataques eran riesgosos, pues implicaban enfrentarse a grupos armados y ponían a prueba la cohesión de la comunidad. La tensión llegó a su punto máximo en el año segundo después de la Hégira, cuando se produjo el enfrentamiento que pasaría a la historia como la Batalla de Badr. Badr era un punto estratégico en el desierto, donde los caminos de las caravanas convergían cerca de un pozo de agua. Allí se encontraron, casi de manera inevitable, un pequeño grupo de musulmanes, poco más de 300 hombres, con un ejército quraishi mucho más numeroso, que superaba el 1000 de combatientes. Las probabilidades estaban en contra de los musulmanes, y sin embargo, Muhammad decidió plantar batalla. La noche anterior a la confrontación, según las narraciones, pasó largo tiempo en oración, pidiendo ayuda y protección para sus hombres. La batalla fue intensa, pero la victoria cayó del lado de los musulmanes. Este triunfo tuvo un impacto enorme. No solo elevó la moral de la comunidad, sino que también envió un mensaje claro a toda Arabia de que el movimiento encabezado por Muhammad no podía ser subestimado. Muchos empezaron a ver en él no solamente a un líder religioso, sino a un jefe con capacidad de conducir a su gente hacia la victoria. Para los Quraysh, en cambio, fue un golpe humillante que exigía revancha. La respuesta no tardó en llegar. Al año siguiente, los mequíes organizaron una gran expedición militar para atacar Medina. Muhammad reunió a sus seguidores para enfrentar la amenaza, y el lugar elegido para detener al enemigo fue la colina de Uhud, a las afueras de la ciudad. Esta vez, las fuerzas musulmanas eran más numerosas, pero la batalla no tuvo el desenlace esperado. Al inicio parecía que los musulmanes llevaban la ventaja, pero un grupo de arqueros, desobedeciendo las instrucciones de Muhammad, abandonó su posición para recoger el botín, lo que permitió a los Quraysh contraatacar. El resultado fue una dolorosa derrota. Muhammad resultó herido, varios de sus compañeros murieron, y la comunidad quedó profundamente golpeada. Sin embargo, esta derrota no significó el fin de su proyecto. Por el contrario, se convirtió en una lección de disciplina y de obediencia que consolidó el liderazgo de Muhammad. La experiencia de Uhud enseñó a los musulmanes que su éxito no dependía únicamente de su número ni de su fervor, sino de su capacidad de actuar de manera coordinada y de seguir las instrucciones de su guía. La tercera gran confrontación fue todavía más dramática. Los Quraysh, decididos a acabar de una vez por todas con Medina, formaron una coalición de tribus y reunieron un ejército que superaba a los 10.000 hombres. El objetivo era sitiar la ciudad hasta rendirla por hambre y miedo. Ante un enemigo tan numeroso, Muhammad optó por una estrategia defensiva innovadora para la región. Ordenó excavar una gran trinchera alrededor de las zonas vulnerables de la ciudad, una táctica que impedía el avance de la caballería enemiga. Esta idea, inspirada en técnicas de guerra utilizadas en Persia, resultó determinante. El asedio se prolongó durante semanas. Los musulmanes, aunque superados en número, resistieron dentro de la ciudad mientras el frío y la escasez comenzaban a debilitar al ejército enemigo. Las tensiones dentro de la coalición de Quraysh y sus aliados terminaron por fracturar su unidad, y finalmente se retiraron sin haber logrado su objetivo. Esta victoria, conocida como la Batalla del Foso, consolidó el poder de Muhammad en Medina y marcó un punto de inflexión en el conflicto. A partir de entonces, los Quraysh dejaron de tener la iniciativa.
y la balanza de poder comenzó a inclinarse a favor de la comunidad musulmana. Durante estos años, la figura de Muhammad evolucionó de manera notable. Ya no era únicamente el profeta que recitaba revelaciones, sino también el estadista que negociaba alianzas, el juez que resolvía disputas y el comandante que diseñaba estrategias de guerra. Cada victoria y cada derrota fortalecieron el vínculo entre él y sus seguidores, que lo veían como el hombre que los guiaba en todos los aspectos de la vida. La comunidad se había convertido en algo más que un grupo de creyentes. Era ahora una fuerza organizada, con normas, estructura y un propósito común que los mantenía unidos frente a las adversidades. Estos enfrentamientos también tuvieron un efecto en la percepción que otras tribus árabes tenían de Medina. Muchas comenzaron a ver a Muhammad como un poder emergente con el que convenía negociar en lugar de enfrentarse. Los tratados de paz firmados en los años siguientes dieron a la comunidad un respiro y la oportunidad de expandirse de manera pacífica. La etapa de las batallas había transformado para siempre la naturaleza del movimiento. La fe que había nacido en la intimidad de la cueva de Hira se había convertido en el motor de una sociedad capaz de defenderse y de imponer respeto en la península. Pero el desenlace definitivo de esta historia aún estaba por llegar. Pronto, Muhammad dirigiría sus pasos nuevamente hacia la Meca, no como el hombre perseguido de años atrás, sino como el líder de una comunidad poderosa. Regreso a la Meca. Después de años de resistencia, enfrentamientos y negociaciones, la balanza de poder en Arabia se había inclinado de manera definitiva hacia la comunidad de Medina. Muhammad había logrado consolidar alianzas con varias tribus y firmar tratados de paz que le daban libertad para extender su mensaje sin la amenaza constante de un ataque. Sin embargo, el centro espiritual de la península seguía estando en la Meca, con la Kaaba en el corazón de la ciudad. Y mientras el santuario permaneciera lleno de ídolos, la misión de purificar la fe y establecer la adoración del único Dios no estaría completa. La oportunidad de regresar a su ciudad natal surgió tras la firma del Tratado de Hudaybiyah, un acuerdo que garantizaba una tregua de 10 años entre Medina y la Meca y permitía a los musulmanes realizar peregrinaciones al santuario en los años siguientes. Aunque para algunos de sus seguidores el tratado parecía desventajoso, Muhammad lo aceptó, porque entendía que la paz era la condición necesaria para que el Islam pudiera expandirse sin obstáculos. Y así fue. Durante ese tiempo, muchas personas de distintas tribus comenzaron a viajar a Medina para escuchar el mensaje y abrazar la nueva fe. El movimiento crecía con rapidez, y la influencia de Muhammad se extendía por toda la península. La tregua, sin embargo, no duró lo pactado. Una de las tribus aliadas de los Quraysh atacó a un grupo aliado de los musulmanes, rompiendo así los términos del acuerdo. Fue entonces cuando Muhammad tomó la decisión de marchar hacia la Meca, no en secreto ni como fugitivo, sino al frente de un ejército de miles de seguidores. El avance fue estratégico y calculado. No buscaba derramamiento de sangre, sino mostrar que su retorno era inevitable y que la ciudad debía abrirle sus puertas. Cuando el ejército musulmán acampó en las afueras de la Meca, la impresión fue abrumadora. Los Quraysh comprendieron que no podían resistir una fuerza de tal magnitud y optaron por rendirse sin combate. La entrada de Muhammad en la ciudad fue un momento histórico. Lejos de buscar venganza por los años de persecución y humillación, otorgó un perdón general a los habitantes. Aquellos que habían sido sus enemigos más acérrimos se vieron sorprendidos al escuchar que podían conservar sus hogares y su seguridad. Esta clemencia fue decisiva para que la ciudad aceptara el nuevo orden sin mayores resistencias. El acto más simbólico de aquel día fue la purificación de la Kaaba. Muhammad
entró en el santuario y ordenó destruir los ídolos que lo llenaban, devolviendo el lugar a su propósito original, como casa dedicada al Dios único. Las crónicas relatan que mientras derribaban las estatuas, recitaba versos que hablaban de la verdad y de la imposibilidad de que la falsedad se mantuviera en pie frente a la luz de la fe. Con este gesto, se completaba un ciclo que había comenzado años atrás en la cueva de Hira. El mensaje que había nacido en soledad, ahora se proclamaba en el centro espiritual de Arabia, ante miles de personas. Tras el regreso triunfal a la Meca, Muhammad continuó su labor de consolidar la nueva sociedad. En los años siguientes, recibió delegaciones de todas partes de Arabia. Firmó tratados, envió cartas a gobernantes vecinos invitándolos a aceptar el Islam y se dedicó a enseñar a la creciente comunidad. Su liderazgo se había convertido en un modelo que combinaba autoridad moral, capacidad política y visión espiritual. Uno de los episodios más significativos de esta etapa fue la llamada peregrinación de despedida. Muhammad viajó a la Meca para cumplir con los ritos de la peregrinación y, en el valle de Arafat, pronunció un discurso que se considera su testamento espiritual. En él recordó a los creyentes la importancia de respetar la vida, la propiedad y la dignidad de los demás. Les pidió que trataran a las mujeres con justicia y reafirmó la igualdad de todos los musulmanes, sin distinción de origen o posición social. Este discurso resumía en pocas palabras el espíritu de la misión que había guiado su vida. Poco después de esta peregrinación, Muhammad enfermó. A pesar de su estado, continuó dirigiendo las oraciones mientras le fue posible, hasta que la debilidad le obligó a guardar reposo. Pasó sus últimos días en la casa de su esposa Aisha, atendido por su familia y sus compañeros más cercanos. La mañana de su muerte, salió a ver a la comunidad reunida en la mezquita y sonrió al verlos orando juntos. Poco después, falleció serenamente. Su muerte dejó a la comunidad en duelo, pero también con una estructura sólida y un legado que seguir. Muhammad había transformado por completo la realidad de Arabia. De una sociedad fragmentada y tribal había surgido una comunidad unida por una fe común y guiada por principios de justicia. Su ejemplo continuaría inspirando a generaciones y su mensaje seguiría expandiéndose más allá de la península arábiga. Con la partida de Muhammad, concluía la vida del hombre que había comenzado como un huérfano en la Meca y que se había convertido en profeta, líder y legislador. Sin embargo, la historia que había iniciado apenas estaba comenzando. Los años que siguieron verían la expansión del Islam y la consolidación de un legado que marcaría de manera irreversible la historia del mundo. Y así llegamos al final de esta historia fascinante que marcó el rumbo de una civilización. Si te gustó este recorrido, déjame tu comentario y suscríbete para no perderte los próximos episodios. Buenas noches.